pastor que nada en este lugar. Pero hermanos, también está en el deseo de nosotros, en el personal, voy a hablar, de poder hacer una once, ¿me parece? Amén. Porque hay algunos que no han podido llegar. No digo yo que no tengo, están de vacaciones y eso está muy bien. Pero hermanos, vamos a estar haciéndolo con la ayuda de nuestro Dios el día domingo. Pero para ello, hermanos, para que todo sea más expedito también, podemos empezar también ellos, entre comillas, casa, queremos, ¿qué les parece poner el culto a las 5 de la tarde? Amén. Amén. ¿Les parece? Porque la feria se levanta a las 4. ¿Les parece a las 5? Amén. Claro, porque también vienen de lejos. También se ve. Así que lo dejamos para las 5. Amén. Amén. Ya vamos a estar hablando. Sí, pero usted sabe que nosotros entendemos que trabaja, además, fuera. Así que eso, hermanos, para el día domingo, si Dios lo permite, como decía nuestro pastor, todos saben lo que tienen que hacer. Todos, hermanos, están todos invitados. Amén. Todos invitados, creo que vienen más hermanos. Así que todos, hermanos, juntos aquí para adorar a nuestro Dios. Así que esos son los avisos, hermanos. Ya el culto, ustedes ya saben, el día domingo, hermanos, hacer una sesión para estar comenzando a las 5 de la tarde. Amén. Esto lo vamos a anunciar también por el grupo de la iglesia. Amén. ¿Parece? Amén. Así que esos son los avisos, hermanos, para ya esta semana. Bueno, ya queremos prepararnos para ir a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Pero hay algo, hermanos, que está en nuestro corazón y el poder seguir orando. ¿Por qué? Porque el día de ayer una jovencita llamada muy joven tuvo de cumpleaños. Así que creo que se pongan bien, mi hermana Giselle, no le voy a decir la edad, no voy a ser yo no, casi vamos a estar orando también, hermanos, para ya luego estar pasando la palabra de nuestro Dios. Puesto en pie, iglesia, vamos a orar y ya los hermanos van a estar orando de ella. Y hermanos, siempre poniendo la bendición de parte de Dios, que Él sea guardando, viendo con su poder, como Él sabe hacer. Y vamos a orar al Señor, así también, iglesia, ya preparándonos para la palabra de nuestro Dios. Señor Jesús, bendito Dios de gloria. Señor, usted nos ha dado, Señor Jesús, esta gran bendición, Señor, de que sus hijos, hijas, Señor, puedan, Padre Celestial, estar cumpliendo un año más. Señor, tal vez no haremos fiesta, pero sí sabemos, Señor Jesucristo, que la mejor paga, Señor amado, es poder recibir de parte suya, Señor, la bendición sobre sus hijos, su bendición, Señor, que puesta en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de su nombre, Señor. También prepare a cada uno de nosotros, prepare a su pueblo, Señor, amado, porque queremos oír tu palabra. Amado Dios, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Así que, hermanos, gracias al Señor, porque vamos a oír palabra. Vamos, y antes, que ya el coro está renovado, vamos a adorar con mucha alegría y gozo, poco gozo. Gloria a Dios. Y mientras cantamos, hermanos, ya vamos a dejar a nuestro hermano José en este lugar para que Dios diga, hablando a cada uno de nosotros, hermano José. Dios te bendiga, en el nombre
¡Qué maravilloso! El salmista decía y tenía esta expresión: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor, que me aconseja aún en las noches. Me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aleluya, amén y amén. Tome asiento, iglesia, Dios le bendiga. Agradecemos al Señor una vez más esta oportunidad, dando gracias primeramente a nuestro Dios por tenerlos en su casa, por permitirnos llegar contentos, hermanos, porque Él es bueno. Amén. Doy gracias a mi Señor y también a mi hermano Armando, mi hermana Marlene, que le bendiga, que usted vea la hermana Marlene, y mi hermano Miguel, que estuvieron allá en la casa de oración, que por misericordia el Señor me tiene presidiendo. Los hermanos quedaron muy contentos. Muchas gracias, hermano, por el apoyo. Mientras nosotros estábamos en una fiesta allá en el lugar de Curicó, una fiesta maravillosa, donde, bueno, yo siempre a la iglesia voy por la palabra. Amén. Siempre voy y pude escuchar una buena enseñanza, siempre uno aprende. Amén. Todavía estamos aprendiendo. Sí. Somos discípulos, la Escritura dice, por el mundo y hacer discípulos. Nosotros estamos siendo discipulados cada día. Amén. Por eso es importante que todo creyente debe tomar este libro. Amén. Amén. Porque todavía no aprobamos. Vamos a probar cuando estemos allá. Bien, es cierto, estamos en el curso, estamos inscritos, somos salvos, pero tenemos que llegar allá aprobados. Sí, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, se presente como un obrero aprobado, que no tiene de ti avergonzarse. Así es. Ya bien la palabra de justicia. Amén. Y eso es lo importante, así que muchas gracias, hermano Armando. Dios le bendiga y le retribuya su buena voluntad. Amén. Bien, hermanos amados, vamos a abrir el libro de Dios. Estamos en el capítulo 3, ¿verdad? Si no me equivoco, de Romanos. Vamos a proseguir con este libro, hermanos, hasta llegar al final de este libro. Llamo de menos a otro hermano, está falta de hermano Miguel, y otro hermano, Tantul, mi hermano Josué, también. Y bueno, y todos los que faltan, Dios crea un despertar en aquellos que están soñolientos. ¿Ven? Hay muchos que están durmiendo. ¿Ven? Lamentablemente, es una pena. Hay otros que tienen problemas, dificultades, pero bueno, Dios conoce el corazón de cada uno. Nosotros tenemos que estar orando y también exhortándonos unos a otros. ¿Ven? Cuando veamos que hay pereza, debemos exhortarlo. Y Dios quiera que la profecía hoy día cumpla los tres objetivos, ¿verdad? Exhortación, consolación y edificación.
que es lo que la palabra del Señor tiene que cumplir, hermanos, cada vez que es predicada. Amén. Capítulo 3 del libro de Romanos. Amén. El diamante del Evangelio. Capítulo 3, ahí estamos, ¿verdad? El otro día fue el 2, ¿verdad? Ustedes me ayudan porque yo de repente pierdo ahí. No, 3. Bien, leemos el verso 1 y lo hacemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Señor Jesús, tu palabra ha sido leída. Te pedimos, Señor, tu exhortación. Gracias, Padre Celestial. Glorifícate en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria sea para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Tome asiento, hermanos amados. Venimos, ¿me permiten? Hace calor hoy día, hermano. Parece que el sol salió como a las 12 del día. A calentar más. Pero bueno, hay que darle gracias a Dios por todo lo que Él nos entrega. Aquí Pablo, hermanos amados, hemos venido del capítulo 1, ¿verdad? El capítulo 2, viendo el carácter del hombre. Si realmente el hombre merece o no merece ser salvo. Ciertamente, por lo que la Escritura dice, ninguno de nosotros merecemos ser salvo. Ahora, ¿por qué? Porque el pecado, hermanos, tiene una magnitud tan grande y tan fuerte y tan poderosa que solamente Dios tuvo que venir, hecho hombre, para poder librarnos del pecado. No había otro, no había hombre. Podemos considerar el justo Lot, por ejemplo, Abraham, que fueron hombres que se entregaron a Dios, Job, ¿verdad? Y muchos hombres que la Biblia relata, pero fueron hombres pecadores, no les alcanzaron. Por ahí el Señor le dice a Israel, si pusiera a Moisés, pusiera a este otro acá adelante, no le alcanza, no le alcanza la plata. Ellos eran justos, pero en la justicia humana no le alcanzaba, hermanos, para sufrir. Por eso que no hay hombre que pueda salvar. Por eso que Pedro es claro en decir que no hay en ningún otro hay salvación. Amén. Nosotros no podemos esperar salvación del hombre. Y es porque la magnitud del pecado es tal que nosotros debemos conocer también esa magnitud, porque a veces nosotros pensamos que pecar, no sé, puede adulterar, puede robar, mentir, pero el pecado tiene una magnitud más profunda. ¿Amén? Por eso es importante que la criatura conozca esto, para que cuando vaya a las aguas, vaya netamente arrepentido. ¿Amén? Hoy día es donde estamos en una sociedad, viviendo en medio de una sociedad moral. Por eso que me gusta el texto del capítulo 125 de Salmo, cuando dice, no reposará la vara del impío sobre el justo. Para que este no tome, porque nosotros estamos en peligro hoy día. Las acechanzas, ¿cierto?, del mundo están dando contra la iglesia. Los pensamientos, las ideas. Es como cuando Cristo habla del hombre que edificó su casa en la roca y en la arena, por la tierra. Amén. Vinieron los vientos, las tempestades, y esto no habla de un viento, hermanos amados, del viento que nosotros escuchamos. No, habla de viento de doctrina. Amén. Tempestades, oleajes de ideas que van a querer a nosotros sacarnos de nuestro contexto. Por eso es importante que la iglesia tenga un estudio exhaustivo de las Escrituras. ¿Amén? Todos nosotros debemos ser estudiantes de la palabra. No le tema a la palabra, hermanos amados, muchas veces la teología. Está mal dicha muchas veces la teología. La teología es el estudio de Dios. Teología. Teólogo, Dios. ¿Amén? Palabra. Cuidado con eso. A veces dicen, no, mucha teología. No, cuidado. Otros dicen, la mucha letra mata. No. Está mal terminado ese texto. Cuando Pablo habla de la letra, habla de las letras de la ley. Esa es la que mata. No matará, no adulterará, si usted adultera, roba, muere. Por eso es que Pablo habla del antiguo pacto de la letra. ¿Amén? Pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado. Escuche bien, para toda buena obra. La Escritura es la que nos prepara. Desde Génesis a Apocalipsis tenemos una variedad de libros, hermanos amados, que nos van enseñando cómo debemos conducirnos en este caminar. Por eso que Pablo, antes de morir, le recomienda a Timoteo que predique ¿qué cosa? La palabra. A tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina.
porque vendrán tiempos en que no sufrirá la sana doctrina. Hoy día ya las mujeres no quieren colocarse vestidos, es que parte de la doctrina. Muchos hombres quieren andar a su manera, un evangelio más práctico, más liviano. No quieren sufrir la doctrina, no quieren. Otros vienen cuando vienen al culto, no quieren sufrir la doctrina. Entonces esto no es así. Debemos entender, hermanos amados, que cuando Dios nos compró ya pasamos a ser de Él. Por tanto, al ser de Él, Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Amén. Nosotros aquí no cuestionamos a Dios. Y Dios dice que blanco es blanco. Amén. Entonces, Pablo va aquí haciendo un poco este preámbulo. Después de haber hablado de los judíos y de la ley, Pablo pregunta, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Y de qué aprovecha la circuncisión? Él mismo responde en el verso 2, dice, mucho, en todas maneras, primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Tenemos que entender como iglesia que primero Dios trata con un hombre, Abraham. Segundo, con una familia, la familia de Jacob. 77 personas aproximadamente que entraron ¿dónde? A Egipto. Pero antes de entrar a Egipto, el nombre de Jacob es cambiado para que Dios ahora trate ¿con quién? Con una nación. Por eso es la nación judía, con la nación hebrea. ¿Amén? Con ellos trató, los puso en esclavitud. A Abraham le advirtió, ¿verdad?, que iban a estar 400 años como esclavos allá. Y después Él los iba a sacar con mano poderosa. Esto no es al azar, todas las cosas que están en la Escritura. No, Dios tiene un plan. Dios trazó un plan, hermanos, antes de la fundación del mundo, sabiendo que el hombre iba a caer. Porque Dios no lo sorprende a nadie. Los que somos sorprendidos somos nosotros. ¿Amén? Entonces Dios pone a Israel allá en Egipto. Luego llama a Moisés, todos conocemos la historia del llamamiento de Moisés, ¿verdad? Teniendo 80 años, ahí con la zarza que le habla el Señor de la zarza, y lo encomienda a sacar al pueblo, y Dios se encarga con mano poderosa de sacar al pueblo, ahora una nación. Deja ir a mi pueblo, le dice a Faraón, para que me haga fiesta en el desierto. Y allá en el desierto, el Señor le entrega a Israel por medio de Moisés la ley. Y esto es lo que Pablo está enseñando. A ellos les fue encomendada ¿qué cosa? La palabra de Dios. La circuncisión. Todo judío nacido de 8 días debería circuncidarse. Pero la circuncisión es una señal, ojo, señal de que pertenecía al pueblo de Israel. Era un mandato de Dios. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. Pregunta el apóstol Pablo. Que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su infidelidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Porque para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué es lo que habla el apóstol Pablo? La otra vez hablamos de la promesa que Dios hizo de salvación, porque apenas el hombre pecó, Dios prometió al hombre salvar. Por medio, ¿cierto? Cuando le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. ¿Verdad? Eva, que era la varona, no tenía hijos. Adán, escuchando esta promesa, le puso Eva, que significa madre de los vivientes, ¿verdad? Y ahí continuó, después vino el diluvio, pero la promesa de salvación estaba. Por eso que Pablo dice que Dios no es hombre para que miente. ¿Ven? Dios es veraz. Entonces vino el diluvio, vino el juicio de Dios sobre la humanidad pecaminosa, porque el pecado era, olvídese, era parecido a lo que está pasando hoy día, parecido. Todavía no llegamos a ese límite. Y quiera Dios que salgamos antes, que lleguemos a ese límite, porque va a ser tremendo.
Nuestros hijos hoy día entraron al colegio, nuestros nietos. En el colegio nos enseñan de Dios. Enseñan que la homosexualidad, el legalismo es normal. Eso se está enseñando en los colegios. Que la psicología y la filosofía está dentro de los parámetros normales. Por eso los jóvenes estudien la Escritura. Llénense del Señor. Porque la lucha va a ser dura. Amén. La lucha va a ser dura. Aquí nosotros nos regocijamos, nos alegramos. Pero afuera la lucha es dura. Entonces, hermanos amados, la promesa pasa. Dios juzga al mundo, condena al mundo, lo condenó a un juicio. Por eso que Noé no predica. Se le llama pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque cuando se le envió a hacer el arca, él la hizo. Pero él no salía a predicar por la calle, arrepiéntanse, porque no. Él hizo el arca. Y cuando el arca fue hecha, Dios hizo entrar los animales de dos en dos. Y luego le dijo a Noé, entra tú y tu casa, porque aquí hay hallado justo en esta tierra. No hay más. No hay más salvos. Solamente esas 8 personas fueron salvas. Cerró Dios la puerta porque no la cerró Noé. Porque en la película sale, no es cierto, ahí tirando la puerta y los hijos ayudando. No, en la película sale eso. Pero la Escritura dice que Dios, escuche bien, y esto nosotros tenemos que tenerlo claro, Dios cerró la puerta. Pero pese a eso, a ese juicio de condenación y de exterminación de esa maldad que había entonces, porque muchos dirán, ¿por qué Dios tan injusto? No, Dios castigó la maldad del hombre, porque era mucho. Cuando la maldad llega a su culmine, hermano, Dios actúa. Y por eso le digo, esta sociedad todavía no ha colmado la maldad. Pero ya está empezando, hermanos amados, a colmarla. Pese a eso, el pecado continúa. Pero también la promesa, porque recuerda que Noé plantó una viña, sacó uvas, se emborrachó, se desnudó. El pecado continúa. El enemigo de nuestra alma continúa, pero también continúa, ¿qué cosa? La promesa. Cuando llama a Israel, al darle la ley, no significa que Dios se olvidó de la promesa de salvación. La promesa de salvación salta la ley. No llega hasta ahí. ¿Por qué? Porque la ley no puede salvar. La ley da, hermanos amados, el objetivo de la ley, y esto nosotros tenemos que tenerlo claro. El objetivo de la ley es manifestar al hombre qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Bien. Eso hizo la ley. A tal punto que cuando Dios le da la ley a Moisés y el pueblo se desbanda haciendo un becerro de oro, Moisés no le mostró la ley al pueblo, quebró las tablas. ¿Y sabe por qué? Porque a la hora que le muestra la ley, mueren todos. Porque el primer mandamiento dice, no te harás imagen ni semejanza. Por eso es que Moisés las quebró. Por eso es que Moisés después intercede por el pueblo. Sabía la magnitud del pecado que el pueblo estaba cometiendo, la injusticia que el pueblo estaba cometiendo contra Dios. Y a veces nosotros también actuamos con injusticia delante de Dios. ¿Amén? Por eso es que tenemos que tener muy claro, hermanos amados, lo que la Escritura nos va enseñando. Dios dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Porque vamos a pasar por un juicio, ya sea por el trono blanco, que ahí no tenemos esperanza. Dios lo quiera, lleguemos allá. Y el otro es el tribunal de Cristo, donde Dios va a juzgar nuestra negligencia. ¿Ah? ¿Cuántas veces usted mintió por no llegar a orar, por no preocuparse de escudriñar la Escritura? ¿Cuántas veces usted hizo? Porque nosotros seguimos pecando. ¿Sabe usted? Nosotros seguimos pecando. Hermano Armando, ¿cuándo hay reunión el domingo? Ahí estamos, a las 5. Y no llegó el domingo. Mentiroso. Pecó. No puedo ir al culto. Y se queda en la casa. Pecó, hermano. Pues en la iglesia no se habla mucho de esto. Porque mejor saberle el lomo a la iglesia que confrontarnos con el pecado. Porque también yo soy iglesia. También Dios me confronta a mí. Porque si queremos seguir viviendo una vida mediocre, la vamos a seguir viviendo. Porque el Apocalipsis dice, el que es justo, sea justo más todavía. Pero el que practica iniquidad, practica iniquidad. Pero yo voy a vivir igual, dice el Señor. A ver, ni su iniquidad ni mi pecado va a impedir que el día que el Señor saque la iglesia de este lugar, la saque. A ver, cuidado. A veces tenemos un pensamiento muy exorbitante, nos creemos Dios porque cantamos bien, ¿verdad?
porque predicamos bien, porque administramos bien, o porque hacemos muchas cosas bien. Pero no, hermanos amados. Cuidado con nuestros pensamientos. Y si nuestra injusticia, escuche bien, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. ¿Qué dice usted? ¿Será injusto Dios que da castigo? Escuche bien, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿será injusto Dios que da castigo? David lo expresa de esta manera: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tenido por puro o por justo en tus juicios. Por eso él decía que ningún hombre terrenal que ha estado y que está en la tierra se puede comparar con la justicia de nadie. Sea un pastor, sea un obispo, sea un hermano, sea una hermana, por muy consagrado que crea ser, no hay comparación con la justicia de Dios. ¿Amén? Por eso que de repente, de modo personal, lo quiero decir, me da una molestia cuando se aplauden los hombres. Y ya estos están dentro de la iglesia. Aquí el único que merece aplausos, que merece honra, se llama Jesucristo. Al único. ¿Amén? Porque ni mi obra, ni la obra del hermano Armando, ni ningún ministro de esta tierra se compara con la obra de Cristo. Amén. ¿Amén? Cuidado con la filosofía. La filosofía aplaude mucho a los hombres. Y le echa la culpa a Dios del pecado. Ese es el pensamiento filosófico. Estudia la filosofía y se da cuenta que contrarresta lo que la palabra dice. A los hombres hay que honrarlos como corresponde. Amén. Porque la Biblia dice que debemos honrar, por ejemplo, a nuestros pastores. Pero cuando están en vida, ¿cómo honro a mi pastor yo? Si yo veo la necesidad de mi pastor, voy y la suplo. Le ayudo, lo apoyo. De esa manera estoy honrando a un ministro. Estoy, como dice Pablo, imitar también su fe. Amén. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Si Dios es injusto, ¿cómo lo va a juzgar? No puede. Por eso es que dice que en Dios no hay sombra de variación. Dios no habita en las tinieblas. Dios habita en luz inaccesible. Esa es la diferencia. Por eso tenemos que ponernos nosotros en nuestro lugar y dejar el lugar que Dios le corresponde. A ver. Y esto es lo que Pablo está explicando. ¿Por qué razón, hermano? Porque los judíos que recibieron la ley, que recibieron la palabra de Dios, ellos juraban la vieja justicia que eran salvos. Y esto es lo que discutieron con el Señor. Lo discutieron con Pablo, lo discutieron con los apóstoles. Los persiguieron porque ellos entendieron de esta manera que cuando se predicó el evangelio de gracia, eso estaba eliminando todo lo que Dios le había dicho antes. No, al contrario, confirmaba lo que Dios le había dado allá en el monte a Moisés. Pero le daba más claridad al decir, hermanos amados, que un hombre es imposible que cumpla la ley. Porque hay pecado de omisión y pecado de acción. ¿Usted sabe cuáles son los pecados de omisión? Cuando usted se le manda a hacer algo y no lo hace. Y pecado de acción es cuando usted hace lo que uno tiene que hacer. Y eso lo estamos practicando continuamente. Amén. Lo estamos practicando continuamente. Pero a veces, hermanos amados, no nos damos cuenta, pero yo creo que ahora con lo que estamos viendo, vamos a despertar un poquito los sentidos. Ese es el objetivo. Amén. Y vamos a valorizar más el sacrificio de Dios. Porque a veces el sacrificio de Dios como que, como que tenía que hacerlo, porque tenía que hacerlo. Total, él me necesitaba a mí y Dios tenía que morir. No, Dios por misericordia. Hermanos amados, Dios nuestra necesidad de salvación, porque nadie podía salvarnos. Por eso que David, cuando cometió el pecado de adulterio y homicidio, y lea lo que dice el Salmo 51, y lea lo que dice el Salmo 32, cuando él dice, bienaventurado el varón que Dios al cual Dios no imputa pecado. Un hombre perfecto, un hombre justo. ¿Por qué Dios no imputa el pecado del hombre que se acerca a él? Porque él ya pagó el precio. Ahora, dice la Escritura que Dios aborrece a aquel que justifica al impío. Y Dios aparece en la cruz justificando al impío, muriendo por el impío, muriendo por el injusto. Amén.
Después vamos a explicar esa situación. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Esa es la mala interpretación que el pueblo de Israel le dio al Evangelio. Cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó. ¿Qué significa esto, hermanos amados? Cuando nosotros estábamos en pecado, estábamos condenados, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo Dios? En la cruz, Cristo pagó mi pecado y su pecado. ¿Amén? Y nos justificó en la cruz. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios demanda juicio. La justicia de Dios demanda que alguien tenía que pagar todo el pecado del hombre. Y Cristo se puso por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer pecado, el pecado original, fue la transgresión que cometió Adán. Transgresión, ¿por qué? Porque él se saltó una ley. Uno cuando no obedece una ley se llama transgresión. ¿Cuál era la ley? De todo árbol del huerto puedes comer, pero el árbol de la ciencia de bien y mal no comerás. Y él transgredió ese mandamiento. Ese era un pecado. Un pecado. Afloraron muchos pecados. Luego aparece el homicidio de Caín sobre Abel. ¿Verdad? Pero ese pecado no figuraba. Cuando vino la ley, abundó el pecado. ¿Por qué? Porque fue como encender la luz en una casa oscura, vieja, roñosa, donde habían ratas, arañas. Entonces cuando alumbraron, la ley alumbró, abundó el pecado. Eso es lo que Pablo explica. Pero ¿qué dice también? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia es mayor. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Un regalo de Dios para ti y para mí. Aleluya. Eso es lo que Pablo explica con respecto al pecado. No es que pequemos más para que haya más gracia. No. Lo que Pablo, y eso es lo que no entendieron. Cuando vino la ley, abundó el pecado. Pues salieron todos los pecados. Había por ahí. Porque antes de la ley había pecado, pero no podía ser castigado. ¿Por qué? Porque no había ley, pues. Recuerden que Dios es justo. No había ley. Yo podía robar y no era falta. Para mí. Para Dios sí. Entonces cuando vino la ley, abundó el pecado. Pero la gracia sobreabundó. Por eso decía que la gracia pasa por sobre la ley. Y sigue el camino hasta llegar a lo que dice Pablo, que viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo nacido de mujer. ¿Sujeto a qué? A la ley. Súbdito a la ley. Nosotros aquí deberíamos saltar de alegría. Escuchando esto deberíamos saltar de alegría. Porque nuestra salvación, hermanos amados, estábamos condenados eternamente. Y ni Dios podría sacarnos de ahí con su poder. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Amén. Entonces los judíos calumniaban a los apóstoles diciendo que ellos decían, pequen nomás, total la gracia, pequen nomás, hagan todo. No. Es lo que les expliqué hace poco. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todo. ¿Usted qué es lo que es? Gentil. Los de allá del oriente son judíos. Todo bajo pecado y por ende la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. O sea, estamos condenados.
está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, escuchen, no algunos, todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa era la condición del hombre. Esa es la condición de la humanidad sin Dios. Nosotros somos seres malos que de vez en cuando hacemos cosas buenas. ¿Ah? No somos buenos. Uy, que mi hijo tiene un buen corazón. No. Pecador. Y metas esto bien en la cabeza. Es pecador. Esa guagua que nace con pecado. Porque a veces se lo tiene el catolicismo romano nosotros. Uy, el angelito. Espere que crezca el angelito. Espere lo que crezca nomás. Se van desarrollando los pecados. Pablo explica muy bien esto. Bueno, cuando lleguemos al capítulo 7 lo vamos a entender con más dimensión. Dice, miserable de mí, ¿quién me apartará del cuerpo de muerte? Porque el pecado viene en nosotros, viene en el envoltorio. El pecado viene envuelto. Amén. Lo que falta es que se desarrolle. Entonces, por eso usted de repente el niño cuando aprende dice, pues este la otra cosa. ¿Lo aprendió en el colegio? No lo aprendió en el colegio. Viene en él. Lo que pasa es que se desarrolla. Amén. Porque tenemos que tener claro esto del pecado, hermanos amados, porque a veces restamos la grandeza del sacrificio de Cristo. Y por eso que David cuando da el Salmo 51 no lo escribe por escribirlo. La sensación de su alma, él sabía que si Dios se apartaba de él, estaba frito, por decirlo así, o estaba, hermanos amados, muerto. Porque sabía. Por eso que si usted analiza, porque pecó Saúl y pecó David, ¿verdad? Saúl pecó desobedeciendo a Dios y David lo mismo. Los dos pecaron. Pero Dios dice que el corazón de David es conforme a su corazón. Y usted dice, pero ¿cómo? Si este hombre adulteró y después para tapar su pecado, llama al hombre, ¿cierto?, de la guerra, lo manda a dormir con su mujer. El hombre, como era fiel, no durmió. Y al otro día, ¿cierto?, se entera, el rey se enojó. Y aquí empieza a cranear, ve que el hombre es pecador. Empieza a cranear David. ¿Cómo está? Porque no salga ahí al aire. Y se puso a cenar con Urías Eteo, lo emborrachó, dijo, a este lo mando curado, este va a ir encendido, y se va a ir a acostar con la mujer, y aquí pasé colado. Pero Dios estaba ahí. Y el hombre durmió con la guardia. No descendió a su casa. Y cuando David se entera, dijo ya. Miren la ceguera que entró. Mire cómo el pecado, hermanos amados. Cómo el hombre entra en una ceguera. Y nadie lo puede hacer volver, solamente Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Escribió una carta, ¿cierto? La cual envió por el misma mano de Urías Eteo. Que pusieran a Urías Eteo, ¿cierto?, ahí al fragor de la lucha. Y cuando viniera la batalla, ¡pum!, se hicieran para atrás y lo dejaran solo. Porque en los muros, ¿cierto?, para defenderse de los otros tiraban piedras. Y seguramente iba a morir. Y cuando este propósito se cumple, el general Abner, si no me equivoco, le manda y le escribe y le dice, y Urías Eteo estaba mal. O sea, lo que tú mandaste, David, está listo. Amén, ya se hizo. Y después cuando David vuelve en sí de su pecado, escribe el Salmo 51, perdón, pero lo hizo volver. ¿Quién lo hizo volver? El Señor a través del profeta. O sea, por medio de la palabra. Fíjese que la iglesia está hoy día orando por un avivamiento. Mientras no se predique la palabra, hermano, nadie se aviva. La iglesia no es que no esté avivada, la iglesia está en un momento de dormitar. Por eso que Pablo dice, despiértate tú que duermes. Porque el Espíritu Santo lo tenemos todos. Usted y yo todos tenemos el Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros no obedecemos al Espíritu Santo. Cuando le dice José anda a orar, José lee la Biblia, José congrégate, José ayuna, no le obedecemos. Entonces no es que la iglesia no esté avivada, el Espíritu Santo ya descendió. ¿Amén? A veces queremos cubrir, hermano, oremos por un avivamiento, y Señor, manda un avivamiento, y tomamos el texto del antiguo, ¿cierto? No, la iglesia está durmiendo porque no hay palabra. Porque sin profecías el pueblo se desencena. ¿Amén? Por eso que tenemos que tener cuidado. Pasó en Israel, léalo el antiguo, léalo. ¿Sí? ¿Por qué Dios tuvo que mandar profetas?
Si los que tenían la responsabilidad, que eran los sacerdotes, no ministraban. Si no se hace lo dijo, ustedes se olvidaban de mi ley, yo me olvido de sus hijos. Si fue claro. Por eso que Dios levantaba profetas. Elías, Isaías, Jeremías, Habacuc, los levantó ¿para qué? Para que el pueblo se volviera. ¿Pero qué le predicaban? La palabra. Parar los caminos, preguntar por la senda antigua cuál es el mejor camino y andar por él. Ese es el problema de la iglesia. No necesita avivamiento, la iglesia necesita despertar. Pero mientras no se predique la palabra en los púlpitos, la iglesia no va a despertar. Porque hoy día tenemos entretenedores. Hay gente que viene a entretener a la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, no hay justo ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Escucha bien. Pues sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Ves que de la ley se la dieron a los israelitas nomás? Pues no, para que todo el mundo también no alcanza la ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Escuche bien. Delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa es la fase que cumple la ley. Esa es la, hermanos amados, lo que la ley cumple. Por eso que el fariseo ese que se paró aquí delante, ¿verdad? A orar. Está bajo pecado. Señor, te doy gracias porque diezmo de todo lo que gano, oro, ayuno, y no soy como ese publicano que está ahí atrás. Sin embargo, el publicano lo único que atinó a decir, se propicio a mí que soy pecador. Si usted se fija, el de la cruz también reconoció su pecado. Y todos los que vinieron al Señor, vinieron confesando sus pecados. Cuando uno va al bautismo, debe reconocer que es un pecador. Y que no debe volver más allá. Ahora, ¿qué es lo que es el pecado? El pecado es la infracción a la ley. Primera de Juan 3, 4. Yo escribo algo que no entiendo mucho. Dice, como con el pecado hay que cavar profundo para edificar alto. Para poder entender, por eso que el hombre que cava tiene que entender la magnitud para poder entender, hermano, lo alto. ¿Amén? Dios envió su luz, ¿verdad? Cuando fue la creación. La creación empezó con luz, ¿verdad? Y el nuevo nacimiento también. ¿Amén? Pecado es la forma y corrupción de la naturaleza de cada hombre, engendrado por un hijo de Adán. Por eso que Pablo dice, en Adán todos mueren. Los hijos de Adán son pecadores, pero en Cristo somos todos vivificados. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. El que está en Adán y muere en Adán no tiene esperanza. No es que se arrepintió a última hora. No tiene esperanza. No tiene esperanza. Porque murió en Adán. Y en Adán todos mueren. Si no, el evangelio sería predicado en vano. Si no, ¿para qué estamos predicando el evangelio? El hombre tiene que arrepentirse. El hombre tiene que convertirse. Y el hombre tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Yo voy a la iglesia los 3 días de la semana. ¿Y cómo se comporta? ¿Cómo habla? ¿Ora en su casa? ¿Lee la Biblia en su casa? ¿O solamente aquí espera los 7 días de la semana para abrir el libro? ¿Ya? Entonces dice, por la culpa de un hombre, ¿cierto? Entró el pecado.
el pecado. Pero también por un hombre entró la salvación. Ahora, el primer Adán, ¿de dónde es? De la tierra. ¿Y el segundo Adán? ¿En cuál de los dos Adán me conviene estar? De acá. ¿Ah? Porque el que está en Cristo, hermanos, tiene seguridad. Esa es la seguridad que nos da la salvación. Por eso que si estamos en Cristo tenemos que vivir como Cristo vivió. A los 12 años él estaba en una fiesta. ¿Ah? No, o estaba preocupado de las cosas del mundo. No, a los 12 años ya estaba en el templo, ¿verdad? Con los maestros ahí, hablando con los maestros, preguntándole, ¿verdad? Y cuando llegó la hora en su ministerio, ¿verdad? Muchos hermanos hacemos mucho hincapié en cuanto a las sanidades. En Marcos, cuando Cristo le sana a la suegra de Pedro, los discípulos lo fueron a buscar. Jesús estaba orando y lo fueron a buscar después. Y le dijeron que había mucha gente esperando. ¿Sabe lo que hizo el Señor? No. Vamos a otro lugar porque es necesario predicar el Evangelio. Hoy día la iglesia le da mucho énfasis a la sanidad y otras cosas. Pero la salvación se han olvidado. Por gracia soy salvo. Y nos hacemos mucho hincapié en eso, hermanos amados. No hemos olvidado de eso. David, hermanos amados, y vuelvo a retomar David porque David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Él, hermanos amados, como decían antes, pecó David y pecó Saúl. Pero fíjense la oración de David. No me eches de delante de ti. ¿Verdad? Y luego dice, y no quites de mí. ¿Le interesó la corona? ¿Le interesó el puesto? No. Porque él podía, como Saúl, haber quedado como rey. Y haber seguido. ¿Cómo murió Saúl? Consultando a una divina. Después que Saúl despojó a Israel de las adivinas, buscó una divina, se disfrazó, porque ya Dios no le hablaba. Dios ya no hablaba con Saúl. Ojalá no nos pase esto. Porque así como decía yo ayer, el Espíritu Santo, que puede haber llegado con mucho ruido a su vida, hablando lengua, ¿cierto? Y sintiendo eso rico, se puede ir fácilmente y en silencio. Entonces Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Cuidado. Tener el Espíritu Santo no es una emoción, es una constante. Yo no estoy gozoso cuando me vaga, no estoy ando triste porque no tengo ni un peso en el bolsillo. Usted no me ve. Estoy de vacaciones, estoy ganando en mi casa. Ya lo mismo. Y aquí vengo a mi veraneo. Porque mi descanso está en el Señor. Así. Y si me pasa, si hay para salir, salimos, si no, no. Vámonos, ¿cuál es el problema? Mi descanso está en el Señor, mi refugio está en el Señor. Amén. No digo con esto que usted no salga, no. Ni me estoy sintiendo mejor que usted, no. Estoy expresando lo mío. Amén. Entonces, hermanos, David sabía lo que significaba no tener a Dios. ¿Usted lo sabe? Debemos saberlo. Cuando Dios se aparta de nosotros, hermanos. Pero eso que hoy día tenemos que usar harta música, para que el hermano pueda llorar. Sí, para que el hermano pueda llorar, hay que emocionarlo. Y después sale de la puerta, vaya y se acabó la emoción. Y empezó el día lunes y seguimos iguales. Y nos dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el fruto del Espíritu no es gozo, paz, amor, benignidad, mansedumbre, templanza. Están en nosotros. Eso está en nosotros. El problema es que nosotros no hemos cosechado. Claro. Yo puedo perder todo en esta tierra, pero si pierdo al Señor, no. Ahí lo pierdo todo. Porque el todo del hombre es nada. Pero el todo de Dios es todo. Amén. Si yo pierdo a Dios, hermano, lo pierdo todo. Yo puedo perder a mi esposa, puedo perder a mis hijos, puedo perder todas las cosas, pero si pierdo a Dios, lo perdí todo. Y en vano he venido a esta tierra, como dice el profeta Salomón. El hombre que vino y careció de sepultura dijo que un abortivo es mejor que eso. Si usted vino a esta tierra y no sabe por qué vino, preocúpese. Porque usted tiene que saber a qué vino. ¿Por qué está aquí? Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Entonces, el pecado, hermano, el hombre está apartado de la justicia original, inclinado hacia el mal,
De modo que los deseos de la carne son siempre contra el espíritu. Y por lo tanto, cada persona nacida en el mundo merece la ira de Dios. Pero si es que ese caballero es súper bueno, nunca ha engañado a su esposa, ese caballero, y le da toda la plata cuando llega a fin de mes. Dios conoce el corazón del hombre. No hay hombre que merezca la gracia que nosotros tenemos en Dios. Usted no la merece, yo tampoco. Pero sin embargo, Dios nos regaló la gracia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa gracia? Por eso David dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus sabios, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. El Señor es bueno, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. No necesitamos que nos doble, por nada. Vamos convidando con los últimos versículos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay acepción de personas para la salvación. Pueden ser salvos negros, blancos, ricos, pobres, mujeres, hombres, todos. Pero para la administración, sí. Muchos de tradiciones para poner la mujer aquí predicando sobre la congregación, mandando, dicen no, porque Dios no hace acepción de personas. Mal tomado el texto ahí. Porque eso es para la salvación. Dios no hace acepción de personas. Pero para la administración, dice, el mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas para la edificación del cuerpo. Amén. Gloria a Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay excepción, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. Escuche, la palabra es todos, no alguno. Todos. Métase eso bien en su corazón. Todos, no alguno. Todos. Pecaron. Están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. No teníamos parte ahí en esa gloria. No nos conocían. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero hoy día, dice Pablo, siendo conocidos por Dios. Hoy día usted y yo, hermanos amados, que hemos abrazado esta fe, que nos hemos arrepentido y que Dios ha perdonado a través del bautismo en agua en el nombre de Jesús nuestros pecados, hoy día somos parte de esta gloria. Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Somos parte de esta gloria, viejo. Esto no se aprende en la universidad, esto no se aprende en un colegio, esto se aprende en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. ¿Pagó algo usted? Venir y comprar leche, miel, venir y comprar sin dinero. ¿Quién compra sin dinero hoy día? Vaya a pagar la micro sin plata. Lo echa más, ¿o no? Vaya al almacén y pídale 1 kilo más, pídale 4 más. Gracias. Le va a quitar todas las cosas. Pero esta salvación es gratis. La pagó Cristo. Amén. Sí. El que nos auspicia. Cristo es el que nos auspicia, hermanos amados. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Cuál gracia? La que él hizo. Siendo Dios, escuche bien, siendo Dios, el creador del universo, el que hizo todas las cosas, el que lo hizo a usted en el vientre de su mamá, ese, siendo Dios, el que creó los cielos y la tierra en 6 días, ese se hizo hombre. Amén. Siendo justificado gratuitamente, aquel Dios puso como propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo tiene una expresión, hermanos amados, y dice que algunos han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es que lo que pasa es que cuando nosotros llegamos ya tenemos 30, 20 años en el Evangelio, pues se nos olvidó de dónde Dios nos sacó. No. Se nos olvida cómo Dios me perdonó. Y mi hermano Armando tiene algo contra mí, yo no lo puedo perdonar.
Es que se me olvidó lo que Dios me perdonó a mí. Es que yo no paso, hermano. Es que no. ¿Y Dios cuánto le perdonó a usted? Y por ahí el Señor tiene una historia de un rey, de un hombre que le debía una cantidad exorbitante, que vendiendo a sus hijos, a sus nietos, él jamás iba a poder pagar esa deuda. Mira cómo es nuestra. Si nosotros, aunque nos portáramos bien, estábamos condenados. Porque ni siquiera sabemos portarnos bien. Porque cuando el hombre entró en pecado, hermano, el hombre entró en un problema mental. Ahí usted, ¿no? El hombre entró en un problema mental, cuando la gente dice, mire, imagínense que uno del gobierno dijo que los conejos andaban quemando los bosques. Imagínense esa mente, hermano. Y del gobierno, de gente que estudia, que va a la universidad, dice que los conejos andan quemando. Yo andaba buscando un conejo en Curicó, a ver si andaban con fósforo. Imagínense, esa gente lo está gobernando. Dios quiera que no lleguen a la iglesia, la gente gobernando. Aleluya. Entonces, hermanos amados, aquí Dios nos puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Usted nunca se olvide de dónde lo sacó. Siempre. Y si se lo olvida, diga, Señor, recuérdame. Recuérdame de dónde me sacaste. Porque en esa historia, el hombre que el rey lo suelta, le perdona la deuda, el hombre sale y se encuentra con un consiervo que les debía, pero menos. Y le dijo, págame lo que debe. Y lo asió del cuello y lo mandó a la cárcel. Entonces, cuando el rey se enteró que ese hombre no había perdonado, lo llamó. Y le dijo, siervo malvado, escuche, siervo malvado, no pudiste perdonar la deuda como yo te perdoné a ti. Y lo echó a la cárcel. Y dice que así Dios hará con aquellos que no son capaces de perdonar a su hermano. Yo no juzgo a mi hermano. Si mi hermano comete un error, yo no lo juzgo. Porque Dios es el que tiene que juzgar. En nuestro corazón nunca se tiene que llenar de amargura ni de rencor. Ahora tenemos que tener cuidado. Y eso cuando lleguemos al capítulo 7 lo vamos a ver. Porque si bien es cierto, nuestros pecados fueron perdonados, pero las raíces quedaron aquí adentro. Ojo, las raíces quedaron aquí. Y estas tienden a brotar entre tanto nosotros las regamos. Si usted la abona, va a crecer. Por eso que en Hebreos Pablo dice que no dejando vuestras congregaciones, no sea que brotando una raíz de amargura, muchos sean contaminados. Y por eso es la importancia de la palabra del Señor, porque la palabra sana, la palabra nos perfecciona. Amén. Vamos a ir terminando. Con la mirada, dice, de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia y la excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la ley, por la ley de la fe. ¿Ven? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué especifica Pablo? Entonces no voy a hacer nada. No. Las obras de la ley. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que dije antes, que ninguno de nosotros está capacitado para cumplir la ley. Somos incapaces. Porque si no mentimos, robamos. Lo que dije antes, del pecado de omisión y del pecado de acción. Nosotros estamos pecando a diario. Sí. Estamos pecando a diario. Con el pensamiento. ¿Verdad? Deseamos a alguien que no sea nuestra mujer y ya pecamos. Deseamos al hombre de la teleserie, ¿cierto? La hermana, desean al hombre de la teleserie, más bonito que mi esposo. ¿Amén? Y esto, hermanos amados, nosotros, ¿para qué le da tanto color, pastor? No, si es así. La Escritura nos enseña de la manera, porque un poco levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo dice, no deis lugar al diablo, más bien, el diablo no tiene poder sobre usted. Quiero decirle esto, y esto te lo recalco por el libro de Efesios. El más peligroso para nosotros no es el diablo. Escuchen bien, iglesia. Este es el peligroso. Este cabrito que está aquí, el exterior. Es el que se opone al que está dentro. Por eso que cuando Juan dice, el Hijo de Dios no peca, ¿a qué se está refiriendo? Al que está dentro. Al hombre espiritual. A ese se está refiriendo.
Con este tenemos que tener cuidado, porque en este habita la ira, el enojo, la hipocresía, la envidia. Todo está aquí. Todo está aquí. El grupo selecto de pecado está aquí. Y con este batallamos. ¿Amén? Y el diablo lo único que hace es incitar. Lo mismo que hizo allá en el huerto. Porque ya no tiene potestad sobre nosotros. Y que nosotros estamos en Cristo. ¿O no se acuerda de Job? Tuvo que pedírselo. A Job tuvo que pedirlo. Y no llegó y lo tocó. No. El Señor lo autorizó. Amén. Pero Satanás no tiene. Hay unos que bien reprendiendo al diablo. Reprenda su carne. Amén. Reprenda su ánimo muchas veces. Porque a eso somos nosotros. Echamos la culpa al diablo. Y el diablo dice, yo no fui. Fuiste tú. ¿No es así? Cuando el hombre fue puesto en el principio, el hombre dijo, la mujer que me diste. La mujer dijo, el diablo. El diablo no teníamos que echarle la culpa. Amén. Pero somos nosotros muchas veces, hermanos amados. Si yo tengo pereza, soy yo el perezoso. No es que el diablo me coloque pereza. Amén. No, es que cuando voy a orar, el diablo me pone sueño. ¿Ah? Por eso que no puedo orar, pastor. No, el perezoso es usted, que no tiene clara la convicción de su salvación. No tiene clara la lucha que usted está viviendo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Pero usted lleva la ventaja. Usted es más que vencedor con Cristo. Amén. Amén. Entonces no puede no dejar de orar. Si usted sabe que conviene que usted ore, si usted sabe que conviene que lea la Escritura, el problema es suyo, es de su carne. Amén. No le echemos la culpa, que no tenemos que echarle la culpa. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará, escuche bien, por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Con su comportamiento usted está confirmando la ley. No la cumple en su totalidad, pero su ánimo, su buena voluntad para servir a Dios, eso está confirmando que la ley es buena, no es mala. Lleva una vida en paz, en tranquilidad, no como este mundo. Fíjese que medio mundo está metido en el psiquiatra. Y viven con pastillas, la gente vive pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para tomar la otra pastilla. Así es el mundo, ¿o no? Ahora, en la iglesia también echamos mala costumbre. Cuando nos reunimos a hablar, hablamos de puras enfermedades. Y no hablamos de Cristo. Pablo pregunta, ¿qué hay cuando reunimos? Hay salmos, hay doctrina. Cuando nos juntemos, hablemos de Cristo. No hablemos del hermano ni del pastor que lo está haciendo bien o está haciendo mal. Hablemos de Cristo, evitémoslo, como se hacía en la antigüedad. Hay muchos que se van de la iglesia y después le empiezan a hacer el traje al predicador. No, hermano. Eso es pecado también, es falta. Si usted tiene algo contra mí, dígamelo directamente. Pero con el amor de Dios, como corresponde. Amén. Claro, exhortarlo uno al otro. Si usted me ve mal, dígame, pastor, usted está mal, los hermanos está mal, como quiera llamarme. Y no pega con eso. Y vamos a seguir siendo tan hermanos como siempre. Con mi hermano una vez que uno no encuentro, ¿verdad, hermano? Y yo lo amo tanto como él me ama. Porque la lucha no es contra él, ni él contra mí. Las diferencias las arreglamos, las hablamos. Y seguimos edificando porque estamos en la misma obra. ¿Amén? No estamos trabajando para nosotros, estamos trabajando para Dios. Esas cosas deben morir, por eso hablo y con esto termino. Hacer morir en nosotros todo lo terrenal. Ira, enojo, contienda, maledicencia. Hoy día hay contienda en la iglesia. ¿Y cómo podemos levantar las manos cuando hay contienda? ¿Cómo puedo adorar a Dios si tengo contienda con mi hermana Marlene? Si estoy enojado no la puedo ni ver. O a mi hermana Cecilia. No se preocupe, no es la primera. Perdóname, Señor. ¿Cómo puedo levantar las manos? ¿Cómo puedo sentir al Señor si tengo odio contra mi hermano? Si tengo envidia en mi corazón, ¿cómo puedo? ¿Usted cree que será de Dios eso? ¿Cómo nos engaña el diablo? ¿No? El diablo es mentiroso, hermano. Yo tengo que mirar mi condición espiritual a través de esto. No de que si hoy día sentí o no sentí al Señor. Porque yo al Señor lo tengo todos los días. Porque Él habita en mí.
y en usted también. Desde que me acuesto tengo que leer. Mi condición espiritual yo tengo que medirla por esta regla. Estoy haciendo lo que el Señor me ordena. Eso yo ahí puedo decir, ¿estoy bien o estoy mal? Tengo una falta, debo corregirla. Si Dios me habla en la iglesia, porque nosotros venimos para que Dios nos hable. ¿Ven? Es para que nos corrijamos. Corrígete, Israel, le dijo a través del profeta Jeremías. No, si quieres corregir nunca. Tuvo que ir el juicio. El juicio es doloroso. El juicio es doloroso. Y en esta pasada, no podemos quedar sin salvación. Lo que dijo Cristo dijo, aquí será el lloro, el porque de Dios. Que no nos engañen ya. Dios le bendiga, iglesia. Gracias, damos al Señor, póngase en pie, hermanos amados. Dios nos bendiga grandemente. Agradecemos una vez más al Señor. Oremos a nuestro Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Le damos gracias por tu palabra. Gracias por hablar en nuestra vida, en nuestras conciencias. Señor, sí, muchas veces hemos pecado contra ti. Hay males en nuestra alma, Señor amado, y muchas veces ocultamos, y nos ocultamos también, Señor, con una hipocresía. Pero en esta hora queremos confesar ante ti, Señor, que, aleluya, hay faltas en nosotros. Queremos pedirte que tú nos perdones, que perdones nuestras malas formas, Señor, nuestras malas palabras, que perdones, Señor, aleluya, nuestra manera mala de conducirnos, que nos ayudes a perfeccionar cada día nuestro camino. Señor, no queremos quedarnos aquí en esta tierra. Señor, no queremos quedarnos sin esa salvación que tú nos regalaste gratuitamente, Padre Celestial, que tú nos diste por amor. Señor, no queremos quedarnos, Padre Celestial, en el lamento y en el lloro, Señor, en esta tierra. Queremos un día ver tu rostro en justicia. Queremos verte cara a cara, Señor amado. Pero tú sabes que somos débiles. Tú sabes, Señor, que necesitamos de ti. Que somos carne, que muchas veces, Señor, aleluya, esta carne se abate, Dios mío. Pero ayúdanos, danos la fuerza, llénanos con tu Espíritu Santo cada día, llénanos de ti, Señor amado, para poder, aleluya, hacer tu obra, para poder caminar, Señor, en tu camino. No nos deseches, Señor amado, sino que escucha en esta hora nuestro ruego, escucha nuestro clamor. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo cada día. Y cada día que enfrentemos, Señor, no nos enfrentemos con nuestra inteligencia, no nos enfrentemos, Señor, con nuestra fuerza, sino que podamos enfrentarnos, Señor, con tu poder y con tu gracia. Ayúdanos que nos preside, ayúdanos que están por delante, Señor amado, para conducir tu pueblo, para conducir tu iglesia, la iglesia que tú compraste a precio de sangre. Ayúdanos a corregirnos cada día, Señor, por medio de tu palabra. Señor, gracias. Gracias por hablarnos a tiempo en esta hora y permítenos corregir nuestro camino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Cantamos al Señor, hermana. Sígale al Señor esta noche. Cantando.
enseñanza, de Dios, hermanos, de Dios. La ley no ha pasado simplemente, hermanos. Vamos a tomar la gracia del Señor. Pero también la Escritura habla, hermanos, con respecto a lo mismo. De verdad, dice, ten piedad de mí, oh Dios. Salmo 51. Conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y mire lo que dice el último verso, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde muy pequeño hemos sido. Pero hermanos, la gracia de Dios está aquí. Porque Él, hermanos, no miró nada sino dijo por ti voy a hacer. Gracias al Señor. Dios bendiga, hermanos José. Dios bendiga en gran manera. Creo, hermanos, que ya bien vamos a estar retirándonos de este lugar. Pero sin antes, hermanos, porque usted está contento. Si hemos venido a este lugar, es para gozar. ¿Y cómo lo vamos a gozar? Escuchando la palabra de Dios. Pero hermanos, esta palabra maravillosa, la cual hoy ha sido soltada en este lugar, pero también queremos irnos con alegría y gozo en nuestro hogar. ¿Ven? ¿Saben que vamos a hacer? ¿Ah? Amén. A eso hemos venido. Así que, de regreso a mi hogar. Porque a veces queremos encontrar al Señor solamente en este lugar. Y no es así. Vamos.
Agradecidos somos, Señor, por habernos traído, Señor, a esta casa de oración, por habernos dado, Señor, y permitido, Padre, oír su palabra, su consejo, Señor Jesucristo, porque a la verdad, amado Dios, somos hombres que fallamos, hombres pecadores, amado Dios, pero su gracia, su misericordia, Señor amado, está allí, amado Dios, para cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Guárdenos, Señor amado, como su alabanza decía, Señor, de regreso a nuestro hogar, de regreso, Señor, a aquellos que viajan, Dios mío. Guarde a cada uno de sus hijos, amado Dios, a usted cubriéndolo con poder, con autoridad, Señor, por medio de su palabra, cual nos dice, Señor, que usted, aleluya, los que habitan al abrigo del Altísimo, morarán bajo la sombra del Omnipotente. Señor Jesús, sea usted guardándonos. Señor Jesús, también pedimos, Padre Celestial, por todos nuestros hermanos, la cual hoy no han podido llegar, pero Señor, hay días, Dios mío, destinados, días, Señor, de oración, días de adoración, Señor, puedan llegar prontamente, Padre Celestial, y a todos los que no han podido llegar por diferentes maneras, también alcáncele, Señor. Que la gracia suya, que la bendición del Todopoderoso sea derramada sobre este lugar y sobre todos los que han podido oír, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.